en la etapa número 6 y vamos a aprender ahora algo muy importante que está en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 18. Y lo vamos a leer antes de que tomen sus lugares. Y dice de esta manera: a Dios nadie le vio jamás. Vea qué interesante lo que dice aquí el apóstol Juan. A Dios nadie, absolutamente nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él es el que lo declaró. Tomen sus lugares y vamos ahora sí a tratar este tema. A Dios nadie le vio jamás. Quiero que ustedes mantengan en sus mentes esta frase que es muy importante para poder comprender este mensaje, que puede ser de mucha bendición, de mucho conocimiento para sus vidas, porque lo más importante no es lo que hacemos, ni el esfuerzo que hacemos, sino el conocimiento que estamos adquiriendo para poder esforzarnos y hacer la obra de Dios en esta tierra. El conocimiento de Jesús es de vital importancia, de vital importancia. Quiero decirles que ese conocimiento es muy necesario para poder servir a Jesucristo. Y a Dios, dice la Biblia, nadie le vio jamás. No existe en la Biblia, en la palabra de Dios, la promesa de ver a Dios en toda su plenitud. Y vamos a ir aprendiendo cómo es que nosotros nos vamos a relacionar con Dios desde que nos convertimos hasta que nos vayamos de esta tierra. Pero en su plenitud no podemos jamás, escúcheme bien, llegar a ser como Dios en toda su plenitud, porque no existe ninguna promesa en la Biblia que nos diga esto. Por ejemplo, Moisés escuchó algo muy importante de Dios, algo que Dios le dijo, y le dijo: no podrás ver mi rostro, en Éxodo 33:20, porque no me verá hombre y vivirá. Quiero irme pausadamente porque quiero que en esta tarde cada uno de los que están aquí puedan recibir este conocimiento tan importante. No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y va a poder mantenerse vivo. Es imposible, porque en la plenitud de Dios no hay ninguna promesa que nosotros podamos ver. Moisés no podía ver el rostro de Dios y seguir con vida. El apóstol Juan dijo algo muy importante: ninguno vio jamás a Dios. Primera de Juan 4:12. Voy a irles dando algunos versículos para que ustedes los vayan repasando conmigo y que puedan comprender muy bien esto. Ninguno vio jamás a Dios. Es muy importante que en sus mentes ustedes tengan esto, porque para poder visualizar y entender los planes de Dios, es importantísimo que cada uno de nosotros, a través del conocimiento de la Biblia, aprendamos cómo nosotros realmente podemos relacionarnos con Dios. Dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 12: y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. ¿Cómo habló Dios? Habló a través del medio, o a través del fuego, o por medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz de Dios, ninguna figura viste de Dios. ¿Por qué razón la Biblia nos dice que debemos de cuidarnos, de guardarnos y de no permitir que nosotros nos hagamos imagen y semejanza de Dios?
Porque dice el versículo 15 de este capítulo 4, que debemos de guardar mucho nuestras almas, mucho, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Estamos hablando de un fuego consumidor, estamos hablando de un fuego impenetrable, de un fuego al que no podemos nosotros tener acceso. Versículo 16, para que no se corrompan y hagan para vosotros imagen, figura alguna, efigie de varón, de hembra o de algún animal que sea en la tierra, figura de alguna ave alada que vuela en el aire, figura de algún animal arrastrando por la tierra, de algún pez que hay en el agua o debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el Dios al que nosotros servimos es un fuego consumidor, es espíritu y no tiene cuerpo. Dios es espíritu. O sea, no hay personajes en Dios, porque si hubiera personajes, entonces Dios estuviera limitado a un cuerpo o a un personaje. Esa es la razón por la que nosotros debemos de aprender bien lo que la Biblia enseña. Y si nosotros decimos que hay personas en Dios, entonces estamos precisamente violando este mandamiento de Dios y estamos haciéndoles figura a Dios. Por ejemplo, para ilustrar a Dios se pone un viejito, a un joven y a una paloma y dicen que ese es Dios. Y Dios no es persona, ni personas, ni tampoco hay personajes en Dios. Dios es luz, Dios es fuego. ¿Vamos bien? El apóstol Pablo describió esto de esta forma. Vean ustedes, 1 Timoteo 6:16. Quiero que vayan leyendo conmigo. Vean ustedes, quien solo tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, impenetrable. Y no solamente dice esto, el apóstol dice que a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver jamás. O sea, ninguno ha podido ver a Dios en toda su plenitud, porque no me verá hombre y vivirá. Que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni lo puede ver jamás. Pablo está describiendo realmente a Dios en toda su plenitud. Y quiero que cada uno de ustedes analicemos esto y utilicemos simplemente la lógica y el entendimiento humano para comprenderlo. Si lo creado es inaccesible para el hombre, fíjese lo que le voy a decir. Si las estrellas, el sol o los soles, las lunas, porque el sol que conocemos es solamente una mínima parte de la creación, la Vía Láctea es mucho más allá de esta creación. Y si el sol, por ejemplo, es inaccesible para nosotros, que si no existiera la capa de ozono que cubre el sol, entraría a esta tierra en toda su plenitud. ¿Y qué pasaría con la tierra y con todo lo que hay sobre la tierra? Nos quemaría. Existe una protección. Ahora, si lo creado es inaccesible a la capacidad humana, el sol, la luna, las estrellas, ¿cómo será el creador? ¿Cómo será el creador? Todo lo que vemos, toda la creación, las estrellas, la luna, el sol, tienen la naturaleza de Dios. Nosotros mismos, como seres humanos, tenemos también esa misma naturaleza de Dios. Y la Biblia dice en Romanos 1:20 que todo lo creado, absolutamente todo lo que está creado,
las cosas invisibles de Dios, lo que no podemos ver de Dios, su eterna potencia, su eterno poder y divinidad, se echan de ver por las cosas de la creación. O sea que la potencia y el poder de Dios al que servimos se echa de ver en las cosas creadas. Entonces, las cosas creadas nos muestran que las cosas invisibles que no podemos ver de Él, las podemos comprender por las cosas que Dios ha creado. Así que somos sin excusa, somos inexcusables de que existe un Dios creador y que todo lo que Dios crió tiene su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Fuego. Dice Hebreos 12:29 que Dios es fuego consumidor. Cuando Dios dijo sea la luz, fue la luz. Cuando crió los cielos, fueron criados los cielos, los soles y toda la creación que existe fue criada por Dios, y esa creación tiene la mismita naturaleza de fuego de Dios. Aún nosotros mismos tenemos una naturaleza de fuego. Dice la Biblia que cuando nosotros recibimos a Cristo nos convertimos en la luz del mundo. Y no solamente nos convertimos en un receptáculo de la luz del mundo, sino que dice la Biblia que cuando estemos en el cielo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a brillar, dice, ¿como quién? Como las estrellas, a perpetua eternidad. Entonces tenemos la misma naturaleza de la creación, la misma naturaleza de Dios, la tenemos nosotros y la recibimos cuando nos entregamos a Cristo para poder ser luz y brillar eternamente en el reino de los cielos. No vamos a estar en el reino de los cielos apagados. No vamos a estar apagados en el reino de los cielos. Vamos a tener el fuego y la naturaleza divina de Dios cuando estemos en ese reino. Dice Primera de Reyes 8:27 que los cielos de los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. ¿Cómo será la naturaleza de Dios? Si los cielos de los cielos no lo pueden contener. Dice la Biblia que Él está creando como una cortina a los cielos para habitar en ellos. Entonces, grande es el Señor nuestro, dice la Biblia, y de mucha potencia y de su entendimiento. Decía el salmista, no hay número, no hay capacidad para decir hasta aquí llega Dios, o así es Dios, porque Dios nos prohíbe que le hagamos figura de cualquier cosa, de los animales, de lo que hay en el cielo, de lo que hay en la tierra, de aves, de hombres. Dios nos prohíbe esto para que nuestra alma no se corrompa, para que nuestra alma no se corrompa y nosotros podamos entender esa naturaleza gloriosa y divina de Dios, que no es como nosotros creemos. Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, y el hombre que quiere hacer a Dios a su imagen y a su semejanza, es todo lo contrario, no es lo que Dios planeó. Por ejemplo, ¿qué pasó con Manoa y su esposa cuando tuvieron un encuentro con Dios? La primera reacción que ellos tuvieron en el momento en que tuvieron esta experiencia en Jueces 13:22, ciertamente, ¿qué dijeron ellos? Inmediatamente, moriremos porque hemos visto a Dios. Jueces 13:22. Así es como reaccionaban aquellos que entendían y comprendían y sabían de la naturaleza de Dios. Por eso es que, por tanto, dice 1 Timoteo 1:17, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, vean ustedes, al solo Dios sabio sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder conocer a Dios? Esta es la pregunta más importante. ¿Cómo nosotros podemos tener acceso a Él? ¿O cómo puedo yo tener una comunión profunda con Él? Siendo Él luz inaccesible, siendo tan inferior a mí, siendo tan distinto a mí, ¿cómo puedo yo tener
esa comunión profunda con Él? ¿Cómo puedo tener acceso a Él y cómo puedo conocerle? Vamos a la Biblia para poder encontrar esta respuesta. Ya entendimos que Dios es ¿qué? Luz inaccesible y que ninguno de los hombres le ha visto ni le puede ver jamás. No existe ninguna promesa en la Biblia de verle como Él es. Pero sin embargo, cuando venimos a la Biblia, a la palabra de Dios, vemos que todo, absolutamente todo, está canalizado en Cristo. ¿Saben por qué? Porque la Biblia nos enseña que Jesucristo es la imagen visible. Escuchen ustedes, Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible, del Dios inaccesible, del Dios a cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver jamás. ¿Sí me siguieron ahí para poder comprender esto? Es muy importante. Entonces, todo, absolutamente todo está canalizado a través de Jesucristo, porque Jesucristo es la imagen visible, dice Colosenses capítulo 1, versículo 15, que Él es la imagen visible del Dios que no podemos ver, o del Dios al que no tenemos acceso. Del Dios al que no podemos ver, del Dios al que no podemos nosotros decir conozco cómo es, porque la Biblia nos enseña que nosotros tenemos sola y únicamente un acceso a Dios. Y esto es a través de la imagen visible llamada Jesucristo. O sea, lo que vemos en Cristo es y será la única imagen visible de lo que jamás vamos a poder ver o de lo que no podemos ver. En 2 Corintios capítulo 4 versículo 6, vean ustedes algo muy interesante acerca de esto para poder comprender aún más esta profundidad de conocimiento para poder comprender a Dios. 2 Corintios capítulo 4 versículo 4, y comienza diciendo: en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vean ustedes que a través de Jesucristo está plasmada la única imagen que nosotros vamos a conocer de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y nosotros vuestros siervos por Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Vean ustedes, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, aquí es donde está el acceso al conocimiento de la gloria de Dios, pero tiene que ser a través de la faz o a través de la imagen visible que se llama Jesucristo. Entonces, Cristo es la imagen visible del Dios invisible, del Dios al que no podemos ver. Dicho de esta forma, la esencia invisible e impenetrable llamada por Cristo el Padre estaba canalizada en Cristo. Aquí es donde precisamente está la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, solamente a través y única y exclusivamente a través de Jesucristo. Esa es la razón por la que Cristo decía: nadie, absolutamente nadie, viene
al Padre si no es por mí. ¿Saben por qué dijo Cristo? Nadie viene al Padre, o sea, nadie viene a la luz inaccesible si no es por mí, porque aquí es donde está la luz accesible de la luz inaccesible e impenetrable, a la que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver jamás. Porque no existe ningún otro camino al Padre. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie puede venir, nadie puede entrar a la luz inaccesible si no es por mí. O si no es a través de Cristo, es a través de Él. Y por eso Jesús decía: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Cristo es la única imagen visible del Padre invisible. Dice Juan capítulo 14, versículo 6 al versículo 10. Juan 14, versículo 6. Quiero que ustedes lo lean conmigo al versículo 10. Muy bien. Comienza diciendo, Juan 14, 6. Jesucristo comienza diciéndoles: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre. No dijo Cristo: nadie va. Escuche esto, porque es muy normal que usted escuche decir nadie va, y no es lo mismo, ¿verdad que no es lo mismo? Nadie va. No, nadie viene aquí al Padre si no es por mí. Ahora Jesús comienza a explicar y comienza a decir: si me conoces a mí, versículo 7, entonces automáticamente estás conociendo al Padre. Y no solamente desde ahora ustedes lo conocen, sino que lo han visto. No solamente lo han conocido, lo han entendido, sino que lo han visto. Desde este momento ustedes ya lo vieron. Gloria a Dios. Muy bien. Felipe le dice: Señor, soy medio tripartito. Muéstrame al Padre y nos basta. Creo que aquí estaba la gran oportunidad para que Cristo hubiera aclarado perfectamente esto. Sin embargo, la respuesta de Jesús: tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿De dónde pues tú dices: muéstranos al Padre? ¿Que no entiendes esto? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Por qué razón? Porque no hay otro camino. Cristo les estaba diciendo claramente: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y cuando dice desde ahora le habéis visto, es porque soy la imagen visible del Padre invisible. ¿Cómo la ves? Aleluya. No hay otra imagen, no hay otro camino, no hay otro Dios, no hay otro Salvador. Muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, por favor, no puedes ir a la luz inaccesible, a la luz impenetrable, porque el que me ha visto a mí está viendo al Padre. ¿Cómo te voy a mostrar a alguien fuera si no hay otro camino? No hay otro Dios, no hay otra verdad, no hay otro Salvador, no existe absolutamente nadie. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? De otro modo, créeme por las obras que yo hago. Entonces,
vemos que todo estaba canalizado en Cristo. Y Jesús decía, las obras que yo hago, no las hago de mí mismo, sino el Padre que está en mí, Él es el que hace las obras. O sea que el Padre no está separado de Cristo, porque Él dijo claramente, el que me ha visto a mí, absolutamente desde ese momento tiene comunión con Dios, o con la luz inaccesible de Dios. La razón por la que entendemos esto es porque la Biblia dice claramente que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Segunda de Corintios 5:19. ¿Qué estaba haciendo Dios? Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Y estaba a través de esta forma trayendo la palabra de reconciliación para que todos podamos tener acceso a Dios a través de Jesucristo, a través del perdón de nuestros pecados que Él vino a otorgarnos en la cruz del Calvario. Y ahí en Jesús estaba precisamente toda la esencia de Dios a través de una imagen visible. En Colosenses capítulo 2, versículo 9, versículo 10, dice, porque en Él, en Jesús, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. A través de Jesús, en Él habita toda la plenitud de la divinidad. O sea, en él habita toda la luz impenetrable de Dios a través de una forma visible e inaccesible. Como dice Hebreos 1:3, que era Cristo, era el resplandor de la gloria de Dios. Era el resplandor de la luz inaccesible que se hizo accesible, que se hizo visible, que se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, dice la Biblia, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso es que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo para perdonarle sus pecados, para tener comunión con Él, para poder nosotros tener acceso a Dios por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Hebreos 10:20, por el velo, esto es, por su carne. En Él habita toda la plenitud de la divinidad. ¿En quién? En Cristo. Y versículo 10, en Él estamos completos. En Cristo estamos completos. El Hijo de Dios es la imagen visible del Dios invisible. Nunca seremos como Dios en toda su plenitud, pero Dios nos marcó a cada uno de nosotros una medida para conocerle. Y nuestra medida, dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos, vean ustedes, hasta que todos lleguemos a esta medida, a la medida hasta que todos lleguemos a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Pudiéramos decir que la medida en que nosotros conoceremos a Dios va a ser solamente a través de la imagen visible que Dios vino a manifestar a este mundo, y es a través de Jesús que nosotros tenemos acceso a Dios. A través de Jesús es que nosotros podemos tener comunión con Dios. A través de Cristo nosotros estamos siendo participantes de la mismita naturaleza de Dios cuando nos embebemos de su Espíritu, cuando tenemos comunión con Él, cuando buscamos su rostro, cuando aprendemos la Biblia, cuando tenemos el conocimiento y la capacidad de entender al Dios al que nosotros servimos. Pudiéramos decir que su cuerpo es, como dice Efesios 1:23, su cuerpo es la plenitud de aquel que hinche o llena todas las cosas en todos. Esta es la medida que Dios nos dio para conocerle. Si queremos ir como Felipe por otro lado,
No se puede, porque la única luz inaccesible, el único camino, la única verdad está en Jesús. Y nadie puede ir a la luz inaccesible si no es por Él. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 27 y versículos 28, vemos aquí claramente marcada la medida que Dios nos dejó para conocer. 1 Corintios 15, 27. Donde dice: porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Escuche bien, todo está sujeto a Jesucristo. Todo, absolutamente todo. Y cuando dice todas las cosas son sujetadas a Él, claro está, exceptuando aquel que le sujetó a Él todas las cosas. Mas luego que todas las cosas le fueron sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios, a través de Jesús, sea todo, absolutamente todo en Él, y todas las cosas en todos, solamente a través de Jesús. No tenemos nosotros promesa. Le voy a decir esto que es muy importante, de ir más allá de la imagen visible que Dios vino a presentar. No podemos salirnos fuera de los límites, de los límites que Dios nos marcó para que nosotros pudiéramos conocer. Si nosotros nos salimos fuera de estos límites, entonces nosotros violaríamos el mandamiento de Dios, nos perderíamos y no pudiéramos tener acceso a la plenitud a la que tenemos acceso y a la comunión a la que tenemos acceso a través de Jesús. Por eso dijo Jesús: no le busques más, no le busques más. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si alguien quiere saber quién es el Padre, que venga aquí conmigo. Porque nadie sabe quién sea el Padre sino el Hijo. Dice Lucas 10:22. Nadie sabe quién sea el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar, o aquel a quien Cristo se lo quiera revelar. Fuera de Jesús no existe ningún acceso a Dios. Fuera de Cristo no hay acceso al Padre. Fuera de Cristo no tenemos comunión con Dios. Por eso es que Cristo es la imagen visible del Dios al que jamás veremos, pero lo conoceremos a través del velo llamado Jesucristo. Y yo con eso me conformo, porque a través de Jesús voy a tener acceso a Dios. Por eso dice la Biblia que no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra en esta tarde preciosa. Pónganse de pie, yo creo que es suficiente. Para que les dé ganas de venir el domingo. Démosle gracias a Dios. Quizás no es muy largo, pero espero que sea muy nutritivo, que es lo más importante, para que le den vueltas a su mente.